bien, vamos entonces. Domingo, día de adoración. ¿Cómo? ¿Cómo es que el domingo hoy es un día de adoración? ¿Verdad? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó? Bueno, el seminario de esta tarde se trata de eso. ¿Cuál es el día de adoración, según la Biblia? El sábado. El sábado. La Biblia no tiene, o sea, como le digo, es muy clara con eso. O sea, no hay cosas que parezcan como así, que no tan claras, no. En cuanto al tema del día de adoración que Dios estipuló, es el sábado, no hay ninguna duda con eso. Bíblicamente hablando, no hay ninguna. Todo es bien claro en la Biblia. Pero hoy día, la cristiandad, el mundo cristiano, tiene un día especial de adoración. ¿Cuál es? El domingo. El domingo. Pero la pregunta es, si la Biblia dice que el sábado es el día bíblico de adoración, ¿cómo es que el domingo hoy, en la actualidad, se tiene como día de adoración? Mucha gente no trabaja los domingos, ¿verdad? Hay negocios que cierran los domingos, ¿ustedes se han fijado? Hay negocios que están cerrados los domingos, está Bucari, no, está cerrado, ¿verdad? Y sin embargo el sábado hay negocios que abren, ¿sí o no? Ok, pero entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿En qué momento de la historia fue que ocurrió eso? ¿En qué momento? Si la Biblia enseñaba que era el sábado, les pregunto, la iglesia primitiva o los cristianos al principio, cuando surge la iglesia cristiana, ¿guardaban el sábado? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, quedaron ahí queditos todos. Pero ahora les pregunto, ¿el pueblo judío, que no era cristiano, el judaísmo, guardaban el sábado? ¿Sí o no? Sí, los judíos guardaban el sábado. Es decir, ellos en la religión judía, ¿verdad? El judaísmo, ese era el día que se guardaba. ¿Por qué razón? Porque desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en ese tiempo, en ese momento, Dios estipuló un día para que lo adoráramos. Desde el principio en la creación, ¿cuál fue ese día que Dios estipuló como día de adoración? Desde el principio, como día de reposo en la creación. ¿Cuál fue? El sábado. El sábado. Y luego entonces, a través de las generaciones, ¿verdad? Una y otra generación que Dios fue manteniendo en la historia como parte de su pueblo, fueron guardando este día, ¿verdad? Entonces, se constituyó al final, después, ¿verdad? Con las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel guardaba el día sábado, porque es el día bíblico, el día que Dios estipuló para que se guardara como día de adoración. Aún en el Nuevo Testamento, cuando vemos el surgimiento del cristianismo como una religión, ¿verdad? Cuando vemos esto, les pregunto, ¿ya cuando empezó el cristianismo, ¿verdad? ¿Ya entonces hubo ese cambio? Ahora ya no era el sábado, sino ahora el domingo. ¿Cuántos creen que fue así? Levanten la mano. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora, ¿cuántos creen que cuando se surgió el cristianismo, ¿verdad? Como religión, se guardaba el sábado todavía? ¿Cuántos que levanten la mano? Y hay varios que sí creen que fue el sábado. Hay unos que creen que cuando surgió el cristianismo ya hubo ese cambio directamente al domingo. No. Bueno, entonces, pero a ver, ¿quién tiene la verdad? Lo vamos a ver ahorita. ¿Cuándo fue realmente que esto aconteció? ¿En qué momento de la historia pasó? ¿Verdad? ¿Y cómo sucedió? Porque ese es otro asunto importante que tenemos que analizar. ¿Cómo fue que sucedió? Muy bien. Vamos a ir avanzando, pues. En primera instancia, quiero decirles que el domingo está relacionado, allá nos vamos a retroceder en la historia, muchos siglos atrás, y vamos a ver el origen del domingo. ¿Qué era el domingo como tal? ¿Por qué el domingo? ¿Qué se celebraba en ese día? Estamos hablando ahora de las culturas mucho más allá atrás, las culturas paganas, ¿verdad? Ok, los pueblos antiguos. Encontramos al sol invictus. ¿Qué era esto del sol invictus? El sol era considerado una deidad, un dios. Los pueblos que no conocían a Dios adoraban los astros, adoraban a los astros. Y el sol era un principal dios
que era adorado por esos pueblos. Ellos creían que el sol era un dios y entonces lo adoraban. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un momentito que el sol invicto, que significa el sol invencible, eso es lo que significa sol invictus, sol invencible. Fue una deidad solar oficial, incluso en el Imperio Romano. ¿Qué imperio era el que estaba gobernando cuando surge el cristianismo? El Imperio Romano. Era el Imperio Romano. El cristianismo surge, estaba el Imperio Romano en ese tiempo. Y en ese tiempo el Imperio Romano había absorbido prácticamente diferentes culturas, diferentes pueblos. Entonces, esos pueblos, esas culturas, tenían sus propias creencias, su propia religión, su propia adoración. Y ellos, esos pueblos, esas culturas, creían en diferentes deidades. Pues, en realidad el sol era una de esas deidades adoradas por diferentes culturas y pueblos. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, por lo tanto, como el Imperio Romano tenía esta costumbre, ellos obviamente lo promovían. Como imperio ellos promovían que se adorara al sol, ¿verdad? Entonces hay algunos emperadores que fueron claves en esto. Aureliano, un emperador romano, y también Constantino fue el otro emperador que tuvo mucha incidencia para que se diera esto de que se adorara, en este caso, se hiciera el culto al sol invicto, ¿verdad? Entonces, por esta razón ganó popularidad, ¿verdad? Y se extendió por todo el Imperio Romano. Vamos a seguir. Entonces, el sol era símbolo de ¿qué? De dos cosas, de poder y también era símbolo de unidad imperial. ¿Por qué razón? Recuerden que Roma fue invadida por las tribus bárbaras. ¿Se acuerdan de eso? Roma fue invadida por tribus bárbaras y eso hizo que el imperio como tal se debilitara. El imperio se empezó a debilitar, ¿verdad? Entonces, la unidad del imperio estaba en peligro. Bueno, ahora vamos a ver qué estrategias se utilizaron para tratar de que el imperio se volviera a unificar. Entonces, ¿qué relación tiene el sol invictus, que es el culto a esta deidad, con las religiones antiguas y el paganismo? Veamos algunas. Por ejemplo, vemos que esto absorbió atributos de otras deidades. Por ejemplo, Mitra era una deidad, ¿verdad?, adorada, era el dios del sol también, Mitra, pero en este caso de los persas. Miren qué interesante. Por otro lado, vemos que también el sol invictus absorbe a Serapis. Serapis era una deidad, pero en este caso egipcia. Y Serapis era una deidad que se fusionaron dos deidades, dos dioses pequeños se fusionaron, o lo fusionaron, en esta otra palabra, la cultura egipcia, y crearon a Serapis. Fue creado en Egipto como un dios, ¿verdad? Aquí, mira aquí cómo surgen esos dioses. Y simplemente las personas vienen, vamos a unir al dios chato con el dios lunar, por decirlo un ejemplo. Ya lo ponen, ahora surge este dios. Eso fue lo que sucedió con Serapis. Pero ¿qué pasó? El sol invictus, o la oración al sol, absorbió también a Serapis. Y Helios era una deidad que era el dios sol, pero en este caso de los griegos. Ahora miren ustedes entonces cómo este dios pagano, este dios del sol, es un dios que viene uniendo una fusión con otros de las otras culturas que también adoraban al sol. Entonces lo que hicieron fue una fusión, se unieron, ¿verdad? Así se fue fortaleciendo esto entre las culturas que había en el imperio. Veamos. Entonces, obviamente, como hemos dicho, fue promovido por el Estado romano como un elemento de cohesión, es decir, de unidad, para poder unir, para poder mantener. Porque recuerden, como les dije, que el imperio estaba ¿cómo? Debilitado, se estaba debilitando. El peligro era que se estaba fragmentando el imperio romano, ¿verdad? Y ojo, les pregunto, ¿tenía que suceder eso o no tenía que suceder eso? Sí. Era parte de una profecía. Sí. Tenía que cumplirse. Que el imperio romano tenía que debilitarse, tenía que, en este caso, fragmentarse y subdividirse prácticamente. Entonces, tenía que acontecer. Pero obviamente, como emperador, como los que estaban gobernando, ellos querían que el imperio se mantuviera unido. Ok, muy bien. Desde aquí ya estamos viendo como una de las estrategias, ¿verdad? Muy bien, entonces,
dos cosas unir. ¿Qué cosas? Las tradiciones paganas con las emergentes creencias, unas nuevas creencias que iban surgiendo. Esas dos cosas se iban fusionando. Esa es la idea, fusionar. Entonces, este sincretismo, que significa fusión, unidad, facilitó la influencia de la liturgia en la liturgia cristiana, especialmente en la adopción del domingo como un día festivo. O sea, todo esto que estaba ocurriendo en el ambiente, ¿no? Esto que se iban fusionando, que se iban uniendo, todo esto iba facilitando realmente que se pudiera adoptar en algún momento también el domingo como un día festivo, aún incluso en el mundo cristiano, en la religión cristiana. Vamos a seguir avanzando. Veamos entonces cómo ocurre este asunto de la transición del día de reposo. Muy bien. Primeramente, ya hemos mencionado al principio que el sábado era el día que los judíos guardaban como día de adoración, día de reposo, día santo, no se trabajaba en ese día. Y eso viene desde allá, desde el Edén, ¿verdad? En ese tiempo no existían los judíos, solo estaban Adán y Eva, representando a toda la humanidad. Y como ahí en Adán y Eva representaba a toda la humanidad, aquí entonces podemos decir así, claramente, que el sábado fue dado no para los judíos solamente. Los judíos vinieron a existir en algún momento de la historia. El sábado fue dado para toda la humanidad. Cuando se les dio a ¿quién? A Adán y a Eva. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos que dentro de las prácticas del judaísmo, aquí el sábado es el día sagrado bíblico, ya lo hemos mencionado, para el pueblo de Dios. Un mandamiento que señala el descanso solemne. En ese día no debemos de trabajar, no debemos de estar preocupados por los estudios, por hacer tareas de las clases, ¿verdad? Ni tampoco ninguna otra actividad que no nos lleve a estar en conexión con nuestro Creador, con nuestro Dios, ¿verdad? Ok, ¿qué ocurrió? El sábado se mantenía como día de reposo y culto en el judaísmo, pero también en las primeras comunidades cristianas. Es decir, que cuando surge el cristianismo, el sábado todavía se guardaba como día de adoración. Ellos adoraban prácticamente, no trabajaban en ese día, sino que adoraban al Señor en el día sábado. Entonces, surge la iglesia cristiana y sigue el sábado como día de adoración. En las primeras comunidades cristianas, en los primeros siglos. Entonces no fue que cuando ya surge la iglesia cristiana, surgió también el domingo, en ningún momento. Todavía el sábado se continuaba como día de adoración. Todavía. ¿Verdad? Entonces vamos a ver ahora en qué momento fue de la historia que ya se mete el domingo. Ya sabemos que no existe ninguna evidencia bíblica en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nos muestre un cambio obligatorio del sábado al domingo. No hay una evidencia bíblica en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la influencia ahora del Imperio Romano en este asunto. Tras la destrucción de Jerusalén y la persecución de los judíos, se debilitó la observancia del sábado como día de reposo, ¿verdad? El Imperio Romano entonces aquí lo que hizo fue ir avanzando el domingo, como el día del sol al día de descanso de la semana. Y aquí entra en juego un emperador que se llama Constantino. Constantino fue un emperador muy inteligente y muy estratega también. Su estrategia, más allá de realmente vivir una conversión genuina al cristianismo, porque este fue el primer emperador romano que se volvió cristiano, fue Constantino, el primer emperador romano que se hizo cristiano. Pero, como ya les mencioné, era una estrategia política, en realidad, no porque por convicción él dijera, no, yo necesito a Jesucristo como mi Salvador y me voy a entregar a Él y voy a vivir una vida que lo honre a Él. No, señores, no, señoritas, no. Este emperador lo que tenía era una estrategia. Su estrategia era tratar de unificar al imperio, ¿verdad? Y como el cristianismo estaba creciendo, multiplicándose, entonces, obviamente este hombre dijo, no, aquí nos volvemos cristianos todos. Y entonces ahí vuelvo a recuperar la unidad del imperio. Pero él no estaba convertido realmente. ¿Por qué razón? Porque él adoraba siempre al Dios Sol, y no solo al Dios Sol, tenía otras prácticas paganas. Y ahí fue que él, como estrategia, pues no, yo voy a continuar con mis prácticas, pero las voy a meter dentro del cristianismo. ¿Ves? Entonces, él, mire cómo ocurrió primero. En el año 321, después de Cristo, Constantino establece el descanso legal
del domingo, vinculando en este caso, vinculando cultura y religión. Él lo establece, hace un decreto obligatorio en el cual se mandaba que nadie trabajara el domingo, ¿verdad? Sino que entonces este fue un descanso prácticamente, podríamos decirlo así, civil, un descanso, un día civil de descanso, ¿verdad? Un día civil de descanso. Como por ejemplo ahorita, el que trabaja para el gobierno te dice, bueno, trabaja de lunes a viernes, por decirlo un ejemplo. Y el descanso que tú tienes ahí es, bueno, el gobierno da el sábado y el domingo, ¿verdad? Pero normalmente cuando se establece un día de ¿cómo se llama? Feriado, festivo, gracias, un día festivo, ¿verdad? Eso lo establece el gobierno. El gobierno establece eso, día festivo. Entonces, el domingo, por el gobierno, podemos decirlo de esa forma, o sea, que era prácticamente el imperio, el emperador, establecen el domingo como el día decretado oficialmente, ¿verdad? Legal y oficialmente, sí, como día civil de descanso. Un día civil. No era un día religioso todavía no. Primero su carácter fue de manera como civil. Eso fue lo primero. Y ahí fue el primer gol que quiso meter ahí Constantino, ¿verdad? Y lo logró porque la gente empezó a observar el domingo, porque era un decreto obligatorio. Entonces todo el mundo tenía que dejar de trabajar los domingos. En todo el imperio. Eso se fue expandiendo, ¿verdad? Porque era un decreto del emperador. O sea, no era cualquiera el que había mandado ese decreto. Entonces, aquí él empieza, lo introduce primero para que sea algo de la cultura del imperio, ¿verdad? Pero también ahora el domingo es vinculado también en la religión. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver las causas sociales y políticas del cambio. Causas sociales y políticas. Bueno, en primer lugar, el cambio al domingo se reflejó una distinción cultural religiosa, distanciándose del judaísmo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí pasa que muchos que empezaron a odiar al judaísmo, ¿verdad? No queremos tener nada que ver con el judaísmo. ¿Por qué razón decían aquí los cristianos, bueno, sobre todo esta gente? ¿Por qué pensaban de esa forma? Porque los judíos habían rechazado a Cristo. Entonces dijeron, nosotros no queremos tener nada que ver con los judíos. Y entonces, una forma de distanciarse de los judíos, de distanciarse de ellos, prácticamente eso vino a favorecer que se optara por otro día diferente. Entonces, ahí surge entonces la idea de introducir el domingo también en la parte religiosa. ¿Ves? Muy bien. Veamos. Fue influenciado por el antijudaísmo y la integración de creencias paganas en el cristianismo. ¿Ves? Entonces, ese sentir antijudaísmo más las diferentes prácticas paganas que estaban introduciéndose en el cristianismo por el emperador y toda la gente de él que se metieron al cristianismo. Entonces, ahí favorece mucho más ahora para que el domingo se vea ya desde una perspectiva religiosa y no solamente civil. No solamente sin un descanso civil, sino ahora ya lo están involucrando y asociando con la práctica religiosa, en este caso en el mundo cristiano. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, aquí ahora surge otro aspecto importantísimo como causa, pero esta es una causa ahora política también, aunque igualmente religiosa. Ocurre algo, la alianza entre el Estado y la Iglesia. Esa alianza entre el Estado y la Iglesia en ese tiempo, en el tiempo de Constantino, favoreció la institucionalización del domingo como día sagrado. Es decir, se formalizó prácticamente ya el domingo como un día sagrado. Esa unidad entre Estado e Iglesia fue fatal para eso. Es decir, eso fue como prácticamente ya el último empujón que necesitaba el domingo para que se estableciera o para que se viera ya como un día de adoración. ¿Verdad? De adoración. Y obviamente aquí van a entrar en juego otros aspectos, que ya lo vamos a ver en la parte legal. Pero entonces noten cómo fue el domingo poco a poco agarrando campo en el mundo cristiano. Poco a poco fue agarrando campo. Ya pueden ver ustedes que no fue un proceso así de la noche a la mañana. Llevó su tiempo. ¿Ves? No fue así de repente, que dijeron, no, ya, el domingo como día de adoración, día de descanso, y ya, no. Y aquí estamos viendo cómo fue que se subió eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir avanzando.
Veamos entonces cómo el origen y consolidación del domingo en la liturgia cristiana, ya en la parte de la oración y su reconocimiento imperial. Veamos un momentito. Muy bien, los cristianos comenzaron a reunirse los domingos para conmemorar, ¿qué cosa? La resurrección de Jesús. Eso fue como para ellos, ¿verdad? Una motivación. Bueno, más que una motivación, era como una excusa para decir, bueno, ¿y de dónde nos agarramos para adorar en el domingo? Y entonces, sí, ya está, la tenemos. Cristo resucitó el domingo. Conmemoremos eso, celebremos eso, que Cristo resucitó el domingo. Y entonces, bajo ese lema, ¿verdad? Bajo ese estandarte, bajo ese lema, agarraron el domingo y, no, aquí está. Domingo, día de adoración, día religioso, porque estamos conmemorando y celebrando que Cristo resucitó en ese día. Miren qué interesante la posición que tiene la iglesia en aquel tiempo. Otra cosa importante es que a pesar de eso, a pesar de que ya el domingo se estaba viendo desde esa perspectiva, todavía el sábado era día de adoración, todavía. Entonces los 2 días iban coexistiendo juntos ahí, domingo y sábado, domingo y sábado. O sea, el sábado no fue tampoco así de la noche a la mañana que ya lo quitaron, no. Todavía seguía el sábado ahí, porque sabían que bíblicamente hablando no había otro día, era el sábado. Lo sabían, muy bien. Muy bien. Y eso ocurrió por varios siglos. Entonces, una figura importante que es Justino Mártir, justificó el domingo como día de creación y luz espiritual. O sea, hubieron personajes que fueron surgiendo en la historia, que tenían influencia, que también terminaron de ir sellando este asunto, de irlo asegurando más todavía, ¿verdad? Irlo asegurando más. Y algunas decisiones imperiales y concilios. Por ejemplo, ya les mencioné que Constantino hace un decreto donde el descanso en domingo, como día civil, es obligatorio, y eso ya lo mencionaba, fue en el año 321 después de Cristo. ¿Cuántos siglos pasaron para que hubiera ese decreto? 3 siglos. Miren ustedes, después de Cristo. No fue ahí nomás que el domingo ya era el día, no. 3 siglos. Muy bien. Veamos otro dato interesante. Todavía en el 321, como les dije, no era visto de manera religiosa, o sea, era un día civil de descanso. Pero, como ya vimos las otras causas, cómo era que se iba viendo ya la parte religiosa del domingo, entonces notemos que en el Concilio de Trento, siglos más tarde, se confirmó oficialmente la transferencia de la celebración al domingo. Pero hay un concilio importante, el de la Odisea. Ese, en el año 300... creo que es el 336, si más no recuerdo. Ese concilio, como tal, fue determinante en el sentido de que ya se vio de manera más formal y abierta, ¿verdad? Formal, la parte ya religiosa del domingo. Fue en ese concilio, el concilio de la Odisea, ¿verdad? Pero aquí, en el concilio de Trento, pues, se confirmó ya oficialmente también. Muy bien, veamos. Entonces, estas acciones consolidaron la observancia dominical en la cultura occidental cristiana. Eso fue lo que ocurrió. Esto terminó de consolidar ya este asunto. Pero vean cómo fue un proceso que llevó tiempo, ¿verdad? Entonces, el cambio implicó una transformación en la práctica religiosa, distinguiendo al cristianismo de sus raíces judías. O sea, ya se hizo una distinción muy clara entre el cristianismo y el judaísmo. Ya se hizo una buena distinción ahí, fuerte. La simbología solar se integró al culto cristiano con el domingo reconocido como Dies Dominicus, que es Día del Señor. Y hay algunos, miren, prueba de ello es que en algunos idiomas el domingo se le conoce como Día del Sol. Y aquí unimos ahora de dónde es que se procede. ¿Se acuerdan que empezamos a ver desde el principio cómo era el surgimiento del domingo? ¿De dónde venía? Era la adoración al Dios Sol. Entonces, por ejemplo, en inglés, Sunday es domingo. ¿Pero qué significa Sunday? Día del Sol. En alemán, también el día del domingo, en su idioma, significa Día del Sol. En alemán. Muy bien, pero aquí entonces vemos que ahora lo dicen, ya no un día del sol, sino lo ponen, ¿día de quién? Del Señor.
Ojo con eso. De ahí viene ahora, entonces el domingo es el día del Señor. No era solo visto como día de descanso, ahora era día del Señor. Día del Señor. Muy bien. El domingo se estableció como día de descanso civil y religioso, influyendo en las religiones laborales, las legislaciones laborales modernas. Obviamente que ahora el domingo, en cualquier sociedad occidental, el domingo es visto como un día de descanso. En el Oriente no es así, ¿verdad? En las culturas allá como la India y esos lados que tienen otras religiones, no porque ellos no tienen un día especial de adoración como tal, tienen un montón de deidades, de dioses, y adoran así, pero no como nosotros, que tenemos una identidad con un día que dedicamos para adorar, en cuanto al cristianismo, en esta sociedad. El hinduismo no es así, el budismo tampoco es así. Entonces, en el caso de otras religiones ya asociadas con el judaísmo, con el cristianismo, que de allá, de esos lados de allá, donde surge el cristianismo, donde surge toda esta religión, por ejemplo, los del Corán, ¿qué día es que tienen como día de reposo? Día de descanso. El domingo. El viernes. ¿Y el islamismo? El Islam tiene que ver con lo que acabo de mencionar, el Islam. Pero el punto aquí es, no quiero entrar en detalles con relación a que las otras culturas no guardan el día domingo o el día sábado como tal. O sea, no lo guardan. No quiero entrar en ese detalle. Lo que quiero decir es que en estas partes del mundo, en Occidente, nosotros tenemos como la influencia fuerte, bien fuerte, del domingo como día de descanso, ¿verdad? Y ojo, la pregunta sería, ¿cómo es que va a ocurrir que hay una profecía que menciona que a nivel global, a nivel mundial, no importa la religión que sea, puede ser budismo, hinduismo, puede ser cualquier religión, cristianismo, no importa, pero a nivel global, el domingo se establecerá como un día de descanso? Todo el mundo se va a unificar en eso. ¿Y cómo es posible que eso pueda ocurrir o vaya a ocurrir? Bueno, hay una profecía que lo menciona. Lo interesante es que todo se está acomodando a nivel mundial. Por ejemplo, un sentir muy latente a nivel mundial es el asunto de la protección del medio ambiente, ¿verdad? Y con esto, pues, con la preocupación del calentamiento global, ¿verdad? Están surgiendo ideas y propuestas a nivel mundial por los grandes del mundo, ¿verdad? Los países más grandes, los países más poderosos, con el sentir de que debe haber un día en el que el mundo se detenga un poco para la contaminación y entonces se dedique espacios ¿para qué? Para el descanso, pero también para pasar tiempo de calidad con la familia. Entonces, y a ver, les pregunto, ¿cuál es el día en que se promueve como Día de la Familia? ¿Cuál es el día que está promoviendo como él? El domingo. El domingo. Entonces, aunque otros tengan otras religiones en otras partes del mundo, pero se unan en un sentir en cuanto a la protección del medio ambiente y preocupados por el tema del calentamiento global, entonces, interesantemente, las condiciones se están creando para que realmente haya una unificación en este sentido. Pero la profecía es clara. Ahora, específicamente cómo se va dando, eso pues lo vamos a ir viendo. Pero el punto es que la profecía menciona que a nivel global, a nivel mundial, todo el mundo va a someterse a una ley que va a estipular que el domingo se va a establecer a nivel mundial como el día de descanso. Obligatoriamente todos tendremos que trabajar de lunes a sábado. Pero el día domingo será el día en que a nivel mundial, todas las sociedades, no importa su religión, todo el mundo al final tendrá que descansar en domingo. Hacia ahí vamos, hacia ese cumplimiento de esa profecía. Hacia ahí vamos. Pero ya hemos analizado hoy, y en esta tarde sobre todo, cómo es que surgió esto del domingo como día de descanso y lo peor, como día de adoración religiosa. Ya vimos que no fue así tan rápido, fue un proceso. Y ya fuimos viendo las causas y lo que ayudó para que eso aconteciera de esa manera. Muy bien. Entonces,
Actualmente el domingo es un día que es visto en estas sociedades como día de descanso. Sigue siendo un día simbólico para el descanso, la reunión familiar y la práctica religiosa, aunque su observancia varía en el mundo contemporáneo. Diversas culturas mantienen esta jornada como tiempo de pausa semanal, consolidando la herencia histórica y también la herencia cultural. Muy bien, históricamente el Sol Invictus simboliza la integración de creencias paganas con el cristianismo primitivo, es decir, esa fusión que hubo, ¿verdad? Explicando el surgimiento del domingo. Este proceso refleja un sincretismo, una fusión, una unión, una unidad religioso que marca la evolución de tradiciones y prácticas occidentales. Entender esto entonces, este origen aporta perspectivas sobre la conformación de costumbres actuales y su significado. Muy bien. En otras palabras, vamos a concluir. El cambio del sábado al domingo fue un proceso histórico complejo, no fue sencillo, no fue fácil, no fue rápido. Fue un proceso complejo y llevó su tiempo, ¿verdad? Un proceso obviamente histórico, influenciado por factores religiosos, pero no solo por factores religiosos, también influenciado por factores políticos, y aparte de factores políticos, también de factores culturales del Imperio Romano. Ellos fueron prácticamente los que abrieron la puerta de par en par para que en el mundo occidental hoy tuviéramos el domingo como día de descanso, como día de reposo. Segunda conclusión, no existe mandato bíblico claro para este cambio. Ya lo hemos dicho, la Biblia no autoriza ese cambio del sábado al domingo. No hay ninguna evidencia bíblica que lo autorice. Algunos tratan de decir algunos versículos, pero están totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Haciendo una interpretación lamentablemente incorrecta. Pero si usted analiza bien el contexto de cada pasaje de la Biblia, cuando habla del primer día de la semana, en ninguno de ellos se dice que Dios está mandando que se cambie del día sábado al día domingo, o que el día domingo es el día ahora del Señor y el día de adoración. En ninguno. Muy bien. Entonces, más bien se originó en la iglesia romana bajo la influencia pagana y también bajo la influencia estatal del Imperio Romano. Muy bien. El domingo se consolidó como día de adoración y descanso, fusionando el culto solar con la resurrección cristiana. Ya vimos cómo se funcionó eso, ¿verdad? Muy bien, y seguimos concluyendo. Esta transformación impactó profundamente la liturgia cristiana y la organización social del tiempo. Es cierto. Hoy día, hasta en los calendarios sale. Ahora, que el domingo es el último día de la semana, lo ponen en los calendarios ahora. Cuando antes no era así. Ahora, el calendario bíblico es clarito. ¿Cuál es el último día de la semana en el calendario bíblico? El sábado. En el calendario bíblico es así. Los días, incluso en la Biblia, usted va a la Biblia y mira la creación, los días no tienen nombre. Ningún día tiene nombre. El día que tiene nombre es el sábado, es el Shabbat. Es el séptimo día, el último día de la semana. Es el único que tiene nombre en hebreo, Shabbat. De ahí, los otros días solo es el primer día de la semana, segundo día, tercer día y así sucesivamente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, comprender este proceso ilumina la evolución de las prácticas religiosas y su inserción en la cultura occidental. Aquí, bueno, hay un poquito de la bibliografía que hemos utilizado para esta investigación. Muy bien, quisiera nada más ahora preguntarles o dejar un espacio para preguntas o para que podamos comentarios sobre todo, ¿verdad? Si tienen algún comentario, allá tienen un comentario. Porque sobre lo que usted decía que ellos se ponen a inventar, o sea, como que le quitan a la palabra y le ponían otra cosa que ellos como que que era el domingo, pero en la Biblia no sale eso y en la propia Biblia dice que el hombre que le pone más a las Sagradas Escrituras o el que le pone menos tiene consecuencias, sí. Obviamente ya dijimos que en la Biblia no hay ningún texto bíblico que autorice este cambio, ¿verdad? Y bueno, lo que hemos observado aquí en este seminario es que el domingo, para que fuera día de hoy como día de adoración y lo llamen como día del Señor, llevó todo un proceso, que llevó tiempo, no fue rápido. ¿Algún otro comentario? Hay algo que usted añadía, Pastor, y es que son los contextos de las personas cuando leen la Biblia. Hay cosas que las personas solo se quedan en un versículo, pero no leen el contexto, no leen toda la historia, no leen lo que está tratando de decirnos.
en el capítulo, sino que solo se quedan como un pasaje bíblico. Y es interesante que hoy también pasa lo mismo. Sí. Hay muchas personas, ¿verdad?, que cuando vemos aquellas historias que Pedro tuvo una visión y le dijo, Pedro, mata y come, ¿verdad? Ya la persona dice, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios dice que no llames, ¿verdad?, inmunda lo que Dios limpió, entonces todo hay que comerlo. Se quedan como en el versículo, pero no van al contexto de lo que Dios estaba hablando. Exacto. Y hoy también tenemos ese problema con el día de reposo también. Exacto, exacto. Muy bueno tu comentario, Michael, gracias. Es lamentable, pero es así. Lamentablemente las personas no profundizan con todo el contexto, es decir, los pasajes que están antes, los textos que están antes y los que están después del versículo que agarran para decir, ah, mira, aquí dice esto. Pero aquí hay que ver toda la historia completa, ¿verdad? Todo el pasaje completo, para entender qué estaba pasando, por qué se dijo eso, ¿verdad? Pues eso es muy importante, que nosotros como estudiosos de la Biblia mantengamos el principio de sola escritura. Sola escritura, si la Biblia lo dice, lo creo. La Biblia lo tiene que decir, pero tenemos que dejar que la Biblia misma se explique a sí misma. Eso es un principio importantísimo que nosotros tenemos a la hora de estudiar la Sagrada Escritura. La Biblia es su propio intérprete. Hermano, pero las primeras escrituras, los primeros capítulos, el segundo capítulo, nos explica muy bien, ¿verdad? Sí, Y también Apocalipsis 14 nos explica bien a quién estamos honrando, al Creador. sí, Y Éxodo 20 también, ahí también se involucra al Creador. sí. Éxodo 20, que el tío todo, el sábado fue creado por Dios.